Bueno, vamos dándole la bienvenida a todos los que se van sumando. Mientras tanto, seguimos admitiendo. Estamos en la anteúltima. Prometo que es la anteúltima. No voy a hacer más nada hasta fin de año. Anteúltima. Nos queda una sola que próximamente la vamos a dar a conocer. Pero hoy tenemos el honor de recibir al doctor Sebastián Copoleta, juez de la Cámara de lo Laboral de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Es doctor en Derecho. Es docente de la Universidad Nacional del Litoral. Y hoy vamos a estar hablando de esta opinión consultiva 31 al 25. Quizás me escucharon hablar un montón, pero como digo siempre, no es importante hablar sino aplicarla, y por eso lo hemos traído a él, para que nos cuente un poco de este caso tan resonante que resolvió hace muy poquito, en la cual aplicó la resolución, perdón, la interpretación, la opinión consultiva 31 del 25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sebastián, muchísimas gracias, bueno, por tus conocimientos, por tu solidaridad, por acompañarnos hoy. Le conté un poco quiénes somos abogados y abogadas que ejercemos la profesión y que lo único que hacemos en este espacio es acompañarnos en base al principio de solidaridad que aplica en la seguridad social, brindando estas charlas, pero no las podríamos hacer si no tenemos gente como Seba. Así que Seba, bienvenido a la Asociación de Abogados del Fuero, bienvenido a la Comisión de Seguridad Social. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Matías, Nadia, por la invitación. Yo no me quiero meter en la intimidad de nadie, pero aquellos y aquellas que puedan encender las cámaras, le agradezco porque hace más amable esta virtualidad. Este, Así que yo agradezco mucho esta invitación. La verdad que Nadia me logró convencer porque eh, es bastante, no sé cuál es el sentimiento, pero de venir uno a hablar de una sentencia que ha firmado es medio raro. Eh, yo no creo que en eso en que los jueces y juezas hablan por su sentencia y yo me tengo que encerrar en mi despacho, digamos. Yo creo que lo que, digamos, tenemos el honor de estar en un sillón de una magistratura, tenemos que dar cuenta a la sociedad más que nadie y por lo tanto es una obligación democrática estar acá, explicando o sometiéndome por lo menos al debate con ustedes, ¿sí? Así que agradezco la invitación. Le aclaro que es medio raro para mí, pero bueno, aquí estoy. Eh, Seba, perdón que te interrumpa porque sos muy humilde, porque conocemos muchos jueces que les encanta hablar de sus sentencias, aunque sus sentencias no sean lo que más nos gusta escuchar, y sin embargo les encanta hablar de sus sentencias. Lo que pasa es que cuando uno dicta una sentencia, vos ya sabés que para el que gana, vos sos un genio jurídico, la mejor cosa. Para el que pierde, sos una basura que no estudió derecho. Ya lo sabemos. Y en el fondo, llevo 15 años en la Cámara, he aprendido que no soy ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Porque a veces la misma persona que cuando gana y pierde cambia de opinión, así que ya está. Pero sí me parece importante y me parece un buen ejercicio democrático. eh, Poder charlar la sentencia y especialmente, y me gustaría mucho, escuchar a aquellos o aquellas que tienen una opinión en contra de la sentencia, que es por supuesto perfectamente posible opinar en contra y me gustaría mucho escuchar las opiniones en contra. Le contaba a ellos antes de ingresar en el aula que yo litigué por parte de las empresas. Yo nunca defendí una persona que trabaja. Cuando yo llegué a la Cámara defendiendo empresas, así que en ese sentido conozco, puedo ensayar argumentos yo mismo en contra de la sentencia. Pero, como les planteo, no voy a hacer un monólogo yo en estos minutos sobre la sentencia, pero sí quiero, como forma de abrir el debate, quiero contarle dos cosas de la sentencia, porque tiene un par de cuestiones ahí raras que me gustaría explicar. Si ustedes leyeron la sentencia van a encontrar toda una parte, sobre todo en parte introductoria, donde se habla de cómo los derechos humanos funcionan, cómo se transforman en derechos fundamentales. Parece toda una teoría general eh, muy propia de un trabajo académico, y lo cual sería impropio de una sentencia. Una sentencia no tendría que tener así tipo un marco teórico explicando lo que son los derechos fundamentales y cómo operan. Sin embargo, yo lo hice. ¿Y por qué yo hice eso? Y esto se está grabando, así que con todo respeto lo voy a decir.
yo le estoy escribiendo a mi Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, porque he tenido casos, eh, por ejemplo, uno, que ahora si le interesa se los paso por el chat. He tenido un caso hace un par de años donde yo le aplicaba el convenio 156 de trabajadores con responsabilidades familiares a un hombre, a un padre, que tenía que llevar su hijo al Garraham, de acá a Santa Fe, tenía que irse a Buenos Aires con el chiquito al Garraham, y yo le aplicaba el 156 y la corte me bajó esa, esa sentencia, la anuló. Y también tuve otro caso más donde hablaba de violencia contra una chica y también la corte me la anuló. Entonces, es como que ya estoy abriendo el paraguas, le estoy diciendo, miren que esto va por este lado y por eso hay ahí un marco teórico de los derechos fundamentales absolutamente impropio para una sentencia, pero está escrito para eso. Es decir, miren, no vayan por acá, porque por acá no va. Estoy, digamos, como autoprotegiendo un poco la sentencia. Y lo segundo que van a encontrar ahí, y que me gustaría destacar, es una idea que anda dando vuelta ahí en la mitad de la sentencia, más o menos, de injusticia hermenéutica. Yo creo que es un concepto muy peculiar, muy potente, porque entiendo y yo abordé el caso desde ahí, en el sentido de que la parte actora estaba litigando y había ganado eh, la primera instancia con argumentos de la jueza, que la sentencia de primera instancia muy buena también, pero tomada de otra visión que yo no comparto, que era la salud mental de la persona. Entonces, yo creo que ella litigaba de su salud mental, demostrando la afectación que tenía, porque no conocía el argumento jurídico que tenía desde el derecho al cuidado. Eso se llama una injusticia hermenéutica. No tenía la idea de que tenía un argumento jurídico en su favor distinto a victimizarse a través de su salud mental. La actora tenía dos chicos, uno menor de edad, por eso la sentencia habla de uno, pero los dos en realidad con serios problemas de salud, serios problemas de salud. Digamos, digamos, no te puede pasar tanto. Entonces, ¿de qué vamos a discutir la salud mental de la actora si evidentemente no podía estar muy bien, nadie estaría muy bien de salud mental en una situación así? Así que no era el punto de discusión ese. Y por eso yo cambié el ángulo de abordaje de la litis, eh, que no sea la salud mental de la persona que está litigando, sino la conducta de la, de la demandada. Y en este caso creo que ahí hay un caso de injusticia hermenéutica. Propio, o sea, los casos de injusticia hermenéutica es algo muy propio de los feminismos, que le han puesto palabras a situaciones que antes no se conocía. El caso tal vez más paradigmático era acoso sexual. Las mujeres no denunciaban las situaciones de acoso sexual, básicamente no porque no las sufrieran y no las quisieran denunciar, sino que no tenían nombre para ponerle a eso que estaba pasando. Hasta que, creo que ustedes me corrigen si saben mejor que yo, creo que en la década del 60 más o menos se empieza a hablar de acoso sexual y entonces se le pone un nombre a eso que está pasando. Y entonces ahí sí se puede denunciar este, la situación. Bueno, creo que en este caso era lo mismo, ¿no? O sea, no había el conocimiento de la parte actora de la situación que estaba pasando y que podía estar cubierta por su derecho humano a cuidar, y entonces por eso litigaba desde la salud mental y yo me niego a que ese sea el argumento. Preguntas, consideraciones, críticas, alguien que litigue por parte de la empresa. Bueno, Nadia, no sé si está hablando o está Ahí muteada. está, Ahí está. porque quedo muteada porque Mati es el anfitrión. No sé si todos conocen muy bien los hechos del Ah, caso. ok.
Ok, Por bueno, ahí perfecto. repasarles un Sí, poco los hechos porque sé que por ahí a algunos se les bien. pasó un poco cuál era Los, la situación. los hechos son los siguientes. Una señora tiene dos hijos con, como les dije, con serios problemas de salud, los dos. Y trabajaba como docente para la provincia de Santa Fe. Y trabajaba en escuelas con mucha distancia una de otra. Entonces, eh, le insumía mucho tiempo de traslado, ir a la escuela y trasladarse desde la escuela. Entonces, le pide a la provincia de Santa Fe y logra cautelarmente que le asignen trabajo administrativo en un solo lugar. La provincia de Santa Fe lo asigna eso cautelarmente. Tiempo después le fija una junta médica y la junta médica le dice, usted está perfecto, porque acá venía litigando con su salud mental, ¿no es cierto? Y la junta médica le dice, no, usted está perfecta de salud mental, así que vuelva a trabajar a las escuelas como estaba antes. Y ahí aparece el litigio en primera instancia, donde logra mantener la cautelar. eh, y bueno, y después ese fallo viene en la Cámara. El planteo de la demandada de la provincia de Santa Fe es absolutamente técnico. O sea, dicen, a ver, acá hay una instancia administrativa, una junta médica. La junta médica dice que la actora está bien de salud mental, con lo cual no hay más nada que discutir. Punto, se terminó. O sea, con una frialdad técnica absoluta. Parece que estaban revisando un auto, ya, da lo mismo. O sea, De estaba bien de hecho, freno, listo, tal ya cual, está. de hecho hacen mención a las licencias, a la licencia para la recuperación de la salud de la persona que trabaja. Sí. Con lo cual la provincia de Santa Fe trata este caso como una cuestión mínimamente técnica y le aclaro, si ustedes ven sí, la sentencia, está detallado el estado, digamos, de salud de los chiquitos y no es un caso más, no estamos hablando de una madre o de un padre que tiene que sacar al chico del jardín a las 12:30 y no llega. O sea, no es ese el caso, digamos. Realmente era un caso dramático, dramático con mayúscula. Eh, Así que Sí, aprovecho después compartimos la sentencia, por eso te decía que digan los sí, hechos, porque la sentencia, yo porque soy una obsesiva del tema y tengo gente en Santa Fe que cuando salió la sentencia lo primero que hizo fue mandármela, pero mm, quizás acá en Buenos Aires o en Capital no les llega si no están en sí, el tema. sí, Hablando de eso que vos decís que me encantó, decía, cuando vos analizás la defensa invocada por la provincia respecto al régimen de licencias general, vos decís, eso es un marco de licencias en un contexto normal, que claro, sí, claramente eso esta está. situación lo excede. A ver, cuando negociamos un convenio colectivo, vamos en el sector privado, Exacto. y el régimen de licencia, ¿qué pensamos? Lo que nos pasa ordinariamente a todos, digamos, en términos de ustedes de seguridad social serían las contingencias normales de la vida, digamos, todos nos vamos a enfermar de alguna forma, vamos a envejecer, la muerte, etcétera. Pero esto, le reitero, el dramatismo de la situación escapa a que yo lo pueda considerar con que un régimen normal de licencia podía llegar a dar una respuesta adecuadamente jurídica a esto. No, 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 Tal cual. Y para seguir, para aquellos que por ahí no están tanto en tema, el doctor Copoleta es el primero en aplicar esta opinión consultiva. No sé si todos están al tanto de esta opinión consultiva, en el marco de qué se dicta esta opinión consultiva por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es Argentina quien pide y efectúa una consulta en el marco del derecho al cuidado para que se expida respecto al contenido y alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Y en agosto de este año, la Corte dicta esa opinión consultiva en la que demarca este derecho al cuidado, sus tres dimensiones, el derecho al cuidar, a ser cuidado, el autocuidado y cómo distintos desde la doctrina fuimos evaluando distintas licencias y distintas consecuencias, en particular no. en el ámbito de derecho del trabajo y de la seguridad social. Por eso lo novedoso de la sentencia, y no sé si querés contarle, Seba, que a mí me pareció maravilloso, que cuando se traba la litis, obviamente no estaba vigente la opinión consultiva. Entonces ahí era algo que el primer escollo que tenía como Sí. magistrado era que, primero que no había sido invocado, y me parece maravilloso los argumentos de por qué no había sido invocado por la parte actora, pero segundo, por qué no importaba cuándo se había emitido la opinión consultiva. Claro, gracias, Nadia. Ese marco teórico
eh, es, digamos, para evitar que venga con el argumento de que no estaba vigente. O sea, un derecho humano no está vigente a partir de que se lo reconoce. Los derechos humanos existen porque son inherentes a la persona, a la calidad de persona. Luego, recibimos con beneplácito cuando un sistema jurídico los reconoce. Eso, digamos, vamos a decirlo así en forma sencilla, nos facilita la tarea. Es más fácil cuando yo puedo decir la convención, el tratado, la ley, bueno, listo, ok, perfecto, ya evitamos esa discusión. Pero, eh, por ejemplo, que dos personas homosexuales eh, tengan el derecho a casarse en Irán, yo no lo dudo, ese derecho humano lo tienen, existen. Ahora, que concurran al registro civil de Bagdad y el resultado no sea lo más feliz que solo podemos esperar es otro tema, digamos. Pero yo no puedo decir que esa pareja iraní homosexual no tenga el derecho humano a casarse. Ella lo tiene. No está siendo reconocido por el sistema jurídico iraní hasta donde yo conozco. Pero entonces yo intento evitar que me vengan con, no, bueno, pero la opinión consultiva no estaba vigente. Em, Tal cual. Pero aparte la propia opinión consultiva dice que en realidad no es que está haciendo un reconocimiento de derechos inexistentes, está interpretando obligaciones que Argentina había asumido Sí, claro. anteriormente, Sí, con lo cual no sí, había duda que, lo interesante de la opinión consultiva es que detecta que el cuidado presente en un montón de derechos, pero dice, no, pero hay, y esto es lo importante de la opinión consultiva, hay un derecho humano al cuidado, a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. O sea, no es un popurrí de cosas que andan sueltas por ahí, sino que existe autónomamente como un derecho humano, y por lo tanto es directamente aplicable e invocable ante los tribunales. Yo lo entendí así. Eh, con lo cual, por ejemplo, hablamos de injusticia hermenéutica, de no tener esa categoría. En la sentencia que yo dicté hace muchos años, invocando el 156, y por ahí yo me doy cuenta ahora que también me faltó esa categoría. Yo podría haber resuelto ese caso del hombre que tenía que llevar su hijo al Garraham, también de derecho humano al cuidado. Lo que pasa es que sin el respaldo de la opinión consultiva de la Corte, imagínense, la Corte Interamericana, si digamos yo que ahora es salgo a más fácil. inventar, digamos, que yo salgo a inventar que existe un derecho humano al cuidado, Eh, dos, este, dos cosas me anoté. La primera, que algo que me parece maravilloso, porque si bien dice es un derecho humano y no podría decir, bueno, es un derecho humano más de tantos otros que la persona tiene, dice en realidad que es un derecho humano facilitador de otros derechos sí, humanos. claro, sí, sí, Genera las condiciones para que otros derechos humanos puedan ser ejercidos. Entonces, me sí. parece que incluso a la Corte le da una trascendencia mayor, no solo dice que es un derecho humano autónomo. Es un derecho fundamental básicamente porque, bueno, ustedes en materia de seguridad social son, digamos, conviven mucho más con esta idea, pero hay pocas cosas que el ser humano no puede negar. El nacer, el morir, ¿sí? El enfermarse, el envejecer, cosa que ustedes manejan muy bien. Pero sin embargo, nos hemos salteado una, que es el cuidado. ¿Por qué? Porque permítanme yo sé que esto se está grabando, pero permíteme esta licencia. De todos los cachorros de la naturaleza, el cachorro humano es el único que nace y no se vale por sí mismo. Si ustedes ven, no sé, nace un potrillito y el potrillito se para y sale caminando, digamos. Lo mismo que el ternero. La tortuga, no sé, rompe el huevo y va hasta el agua y se mete y hace su vida. El único cachorro que nace y si no lo atienden se muere es el humano. Entonces, por eso no podemos negar que el cuidado sea un derecho humano, porque básicamente no vivimos sin él. Tal cual. Digamos. Es algo que nadie puede negar que no ha sido cuidado cuando nació, porque si no, no hubiese No sobrevivido. llegamos hasta acá, claramente. Y No, no. Seba, yéndonos un poquito más allá del tema del fallo, ¿cómo crees vos que impacta esta opinión consultiva en lo que es el régimen de licencias de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Cuando sabemos que tenemos
licencias totalmente anacrónicas con esta Sí, idea claro. de derecho al cuidado que claramente no es receptada por la ley de contrato de trabajo. Podemos hablar de la Ujú. licencia para la persona no gestante, de la no licencia para los casos de adopción, de maternidad subrogada. Y de hecho, fíjate que me hiciste acordar vos cuando dijiste, me faltó un poco en esa sentencia. Si uno lee las sentencias sobre adopción, Trinks, en materia de, no sé si todos las conocen, de maternidad subrogada, o Becar Varela, por el caso de mujer no gestante, ninguno de esos argumentos que usó la Cámara es el derecho al cuidado de esa persona que trabaja, sino el interés superior del niño. En Ujú. eso estuvo Sí, bien fundado, pero en realidad para mí le faltaba justamente eso que vos decís, como fundamento para mí principal. sí. Mira, creo que la ruptura, perdón, la ruptura de lo que es el paradigma clásico de trabajo en la fábrica, donde vos entrabas a trabajar, era tiempo de trabajo y salías a trabajar y era tiempo de no trabajo, y vos tenías perfectamente diferenciado con el fichaje de cuándo entraba y cuándo salía. Y todo eso se desdibuja y ahora es un mismo tiempo donde trabajás y haces tu vida. Creo que eso abre, digamos, el campo de batalla para la licencia. Ahí es más, es necesario porque traemos esta idea de la conciliación de la vida. Antes, digamos, cuando vos entrabas a trabajar a las 8 y te ibas a trabajar a las 16, era como que los dos mundos estaban separados, Estaban bien separados. separados, y no se mezclaban. ¿Sí? A ver, no se mezclaban con una crueldad absoluta. La norma de la ley de contrato de trabajo que dice que la madre tiene 2 media horas para alimentar a su hijo, para darle a mamar, ¿sí? Es de una crueldad absoluta. O sea, 2 media horas y si el pibe tiene hambre después, No, ya está. no te vas. Con lo cual, esa separación es muy brutal, pero estaban separados. Ahora, cuando ya todo se mezcla en un solo tiempo, creo que ahí la discusión sobre las licencias se hace mucho más fuerte. Se hace mucho más fuerte porque el trabajo invade, el capital te invade, el capital no te deja tiempo libre. Eso de que, a ver, todos los países que están discutiendo reducción de jornada tiene que estar acompañado de una ética muy fuerte del cuidado, porque si no el capital no te va a dejar libre esas 2 horas que vos reducís la jornada. El capital o te va a hacer que vos te busque otro empleo o te va a meter en un shopping. No va a dejar que vos, digamos, estudies poesía, o cuides a tu madre o vayas a jugar al truco a un asilo de ancianos. En ese sentido, tengo para mí, lo comparto con usted y me gustaría escuchar crítica, que el que puede marcar la diferencia absolutamente es la seguridad social. La seguridad social es el instrumento que puede aportar las herramientas para implementar eso. ¿Qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo hago un régimen jurídico de la seguridad social donde vos conseguís aportes, tal vez no solo con el trabajo dependiente, sino también con trabajo de cuidado comunitario? Es decir, voy a donar, siempre están pidiendo sangre, siempre, o sea, siempre hay un problema con la sangre. ¿Por qué no damos, no sé, 6 meses de aporte al que dona sangre? Y capaz que empezar a tener mucha más sangre en los bancos de sangre por gente que va a donar sangre por tener aportes jubilatorios. ¿Por qué no dar unos meses de aportes a aquel que, no sé, va a jugar el truco a un asilo de ancianos o hace tarea comunitaria? ¿Sí? Fíjense un problema que tenemos en nuestra sociedad. Nosotros entendemos el derecho penal tiene como una forma de castigo el trabajo comunitario. O sea, trabajar para la sociedad básicamente es un castigo. Está del lado de las penas. O sea, nadie va a ir a hacer trabajo comunitario por sí solo porque te bajan línea de que eso está mal y que de hecho lo utilizan para penarte. Entonces, nadie de por sí va a dejar de mirar Instagram tirado en el sofá para ir a jugar al truco con los viejitos del geriátrico de la esquina. Ahora, ¿qué pasa si esa persona podría obtener, no sé, 6 meses de aportes por hacer ese tipo de tareas? Estoy completamente de acuerdo con vos. Es
donde pongamos en el centro de la escena, en el centro de la agenda, que es lo que nos obliga a la opinión consultiva, los cuidados, que le demos la importancia que lo tenía. Y nosotros Claro. lo dijimos hace mucho cuando, fíjate que a mí me encanta que vos le tengas tanta fe a la seguridad social, pero nosotros después de un montón de lucha logramos el decreto 274, ¿estos se acuerdan? Perdón, estoy con el 274 de movilidad jubilatoria, el 475 del 21 de tareas de cuidado. No sé si vos lo conocés, decreto 475 del 21, nosotros veníamos en una lucha, yo desde Derecho del Trabajo y Seguridad Social, respecto a este reconocimiento de tareas domésticas y de cuidado, y que la falta de reconocimiento atentaba contra la carrera laboral y luego previsional de las mujeres, que eran las que llegaban peor a la edad jubilatoria, y que esto se debía a que estaban más abocadas al mercado laboral y al cuidado. Se dicta este decreto 475 del 21, que fue, a ver, lo celebramos porque fue un principio, digamos, fue un paso, pero se quedó a mitad de camino, o sea, no reconoció tareas domésticas y reconoció solo tareas de cuidado. ¿A quién? A la mujer, básicamente, ¿no? Como si no Ujú. importaran otras tareas de cuidado que realizan otras personas. Y solo tareas de cuidado hacia hijos, no hacia otras personas dependientes o hacia adultos mayores, personas con discapacidad, que también históricamente estuvieron en cabeza de mujer. Pero que si queremos romper ese estereotipo de género, deberíamos reconocérsela a al que lo hace. Y es exactamente eso que estás diciendo vos. Nosotros todavía estamos pidiendo que si las hace el hombre, se la reconozcamos al hombre, para Claro. romper este estereotipo de género Sí, que claro. nos coloca como únicas cuidadoras. Ir a lo Sí, que vos sí. decís sería ya el mejor de los escenarios. O sea, pongámosles valor a los efectos previsionales, a los efectos de seguridad social, a las tareas de cuidado, cualquiera sea el ámbito. La que hago a favor de la señora de al lado, la que hago a favor de una amiga que vive conmigo, pero que no tiene nadie más que la cuide. Sí. O sea, Es fíjate que en si eso. no lamentablemente vos estás peleando el tiempo contra el capitalismo, contra el capital. No te lo va a regalar. Si vos reducís la jornada a 2 horas, el capital no se va a quedar mirando cómo vos te llevas 2 horas para que haga lo que quiera. ¿Para qué lo Vos vas use? a terminar, vos vas a terminar saliendo de tu trabajo antes para subirte a un Uber o a una bicicleta para hacer pedidos ya, o haciendo horas extra, o consumiendo. Pero, digamos, el sistema está preparado para que esas 2 horas no se escapen del aprovechamiento capitalista, ya sea para la producción como para el consumo. Con lo cual, si vos no le agregás una ética ahí que lleve ese tiempo hacia algún lugar, lo va a perder. Yo creo que son tiempos de seguridad social y creo que son tiempos de filosofía política, de pensarnos como sociedad. ¿Qué queremos hacer como sociedad? ¿Qué sociedad queremos? Tal ¿Qué cual. sociedad queremos? Tal cual. Yo digo que la pandemia sí, sirvió, entre muchas cosas, la hemos pasado mal, pero sirvió para dejar de invisibilizar las tareas de cuidado. Tuvimos que pasar una pandemia para que resulta que nos Claro. demos cuenta que el tipo que trabajaba o la mujer que trabajaba tenía hijos, tenía adultos mayores y que toda esa cadena de cuidados se había visto interrumpida por esta situación. Sí. Y ahí dictamos la ley de teletrabajo. Y la ley de teletrabajo, que vos la debés conocer, no sé si acá muchos hacen seguridad social nada más, la ley de teletrabajo establece en dos artículos algo que nos rompió la cabeza a todos, porque decíamos, ah, mira, necesitamos que una ley lo diga. Era el derecho a la desconexión en el artículo Ujú. 5 y el derecho a 6, en el artículo 6 a compatibilizar esta Claro. jornada con las tareas de cuidado. Y cuando habla de tareas de cuidado, no habla solo de tareas de cuidado hacia hijos, habla de tareas de cuidado también hacia adultos mayores, hacia personas con Ujú. discapacidad. Entonces, fíjate cómo intentamos en ese momento, cuando logramos dejar o al menos visibilizar un poco más esta necesidad de la persona que trabajaba, que teletrabajaba, de decirle, bueno, ¿qué hace ahora con los chicos? No tiene más, no va al colegio el chico, no tiene a la niñera que le venga a cuidar, y entonces tiene que compatibilizar esa jornada con esa crianza. Y lo hicimos Sí. con la ley de teletrabajo. Sí. Sí, pero el problema es, digamos, haber salido de ese paradigma clásico fabril, donde los tiempos estaban muy separados y eran por lo tanto organizados. Ahora una dispersión, por supuesto que hay gente que todavía trabaja con horarios, pero quiero decir, ya no necesariamente es el único paradigma que está vigente. Y entonces a partir de ahí, creo que las licencias empiezan a ser un terreno de disputa. Y otra cosa más agrego al respecto, ahora del otro lado. Eh, en España dicen que el mejor trabajador es el casado con hijo y hipoteca, porque ese, digamos, no se puede ir muy lejos.
No puede Digamos, renunciar, ese aguanta todo, ese ese aguanta todo va a porque soportar. necesita el sueldo, o sea, pero, digamos, la salida del régimen patriarcal hace que las personas no tengan necesariamente como su proyecto de vida casarse, hijos, etcétera. Con lo cual ahora vos te encontrás personas que trabajan que no están sometidas tan directamente al yugo de que si me quedo sin salario muere de hambre un montón de gente conmigo. Entonces ahora las empresas están teniendo el problema de retener gente y le están ofreciendo incentivos para que sobre todo los más jóvenes se queden. Entonces, cuando yo ofrezco esos incentivos, que en materia de derecho al trabajo es eh, captarte el interés en que vos te subordines a la empresa, básicamente es eso. Digamos, ¿cómo yo logro que vos te subordines? Antes era a través del salario. El salario no es suficiente. Bueno, ahora, para que vos no te vayas y te quedes acá en la oficina, te permito que el viernes traiga tu mascota que pese menos de 7 kilos. Entonces vení con el perro y el gato. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿por qué la empresa me deja que yo vaya con mi gato el viernes? Porque a la empresa le gusta el gato, la empresa odia el gato, no quiere el gato. Lo que quiere es que vos no te vayas No, y no que te vayas. estés ahí quietito, trabajando, ¿sí? Y como la empresa contraria no te deja ir con el gato, vos te quedás ahí con el gato. Ahora, el problema es que un día el gato se murió y vos estabas muy triste y ahí va a aparecer el pedido de licencia de 2 días por el gato. Y entonces la empresa va a decir, ah, no, cáspita, ¿cómo se le ocurre? Esto no tiene nada que ver. Ahora, pará, si me usaste el cuentito del gato para subordinarme, bueno, ahora reconoceme que había un sentimiento ahí que vos me manejaste y ahora reconoceme la licencia. O sea, hay mucho para trabajar acá, me parece. Y mientras nosotros estamos todavía eh, en el derecho del trabajo y la sociedad del siglo XIX, el capitalismo te pasa por arriba y te genera nuevas formas de subordinación que vos tenés que reconocerlas y aprovecharlas. Aprovecharlas digo en sentido protectorio. El otro día yo reposteé que un país había reconocido licencia por duelo por el fallecimiento de una mascota y todos me cargaron por el famoso artículo que yo dije que yo saqué del derecho a llorar. Digo, ¿Eh? nosotros todavía estamos peleando por las licencias de duelo, que son ridículas, y que hoy las puse en jaque no solo porque por este derecho a llorar como autocuidado y que claramente no se satisface con una licencia de 3 días si muere tu cónyuge, tu conviviente, tus padres, tus suegros, ni está contemplada la de los suegros, sino que además no está contemplando cómo se rompe la cadena de cuidados. Si a mí se me muere mi cónyuge, seguramente participaba del cuidado de los hijos. Claro, sí. O sea, yo no, olvídate de que yo no vaya a poder llorar. O como me dijeron, bueno, si querés llorar, llorá. Si querés llorar, llorá, pero anda a trabajar, porque no tenés más licencia. O sea, llorá en el trabajo, básicamente. Pero además no estamos contemplando cómo se rompe la cadena de cuidados. Sí, Y después lo que yo te iba a preguntar es, viste el fallo Echeverry que reglamenta el artículo 170, bueno, que obliga a reglamentar el artículo sí, sí, guardería. 179. No sé si estás al tanto de cuál es la situación actual hoy en las empresas. No sé si todos saben qué es el fallo Echeverry, lo del tema de de las salas de maternales para las empresas. En principio la reglamentación dice más de 100 trabajadores, que ahí tenemos otra cuestión. Por lo que yo me he enterado, la empresa pagan y, digamos, Claro. el adicional para la guardería y nadie armó una Claro. guardería, ni mucho menos. El decreto reglamentario primero lo limitó porque dijo para trabajadores, para empresas de más de 100 trabajadores, esto está en clara violación a la opinión consultiva, que dice que dentro del centro de la escena tienen que estar justamente todo lo que acompaña las tareas de cuidado, como son las salas maternales. Y que esta implementación debía ser con perspectiva de género y en condiciones de dignidad y accesibilidad y sin discriminación. Estoy discriminando por tipo de empresa, para empezar. Y en la reglamentación también dice que lo podían llevar adelante por lugares específicamente en la empresa o en los casos de parques industriales en forma conjunta o por convenio colectivo pagándolo. Adivinen qué hicieron todas, Sí. pagan, Ah. claro. Dos aspectos. Primero, ¿qué pagan? 40% del salario de una persona de casas particulares. ¿Por qué 40% para empezar? Y segundo, ¿satisface eso el derecho al cuidado en los términos de la opinión consultiva para vos, que yo le pague una asignación no remunerativa
del 40% satisface lo que pide la opinión consultiva en cuanto a las obligaciones del Estado de facilitar lugares de cuidado? La primera respuesta, sí, la tengo que ensayar yo. Yo te la hago a La, vos. prim- la Voy primera a decir respuesta, paso. la primera respuesta sería la más fácil, la positivista. Ah, ¿está reglamentado? Bueno, entonces si está reglamentado, sí. Ahora, a mí no me gusta esa respuesta. En el caso concreto yo la puedo absolutamente discutir, porque esa reglamentación necesariamente tiene que estar en función de la convención internacional, etcétera. Así que no, no creo que por una simple reglamentación vos digas, bueno, esto está solucionado. En el caso concreto creo que es absolutamente discutible y eventualmente se puede declarar la inconstitucionalidad de De esa norma constitucionalidad y de la reglamentación. sí. Para mí, desde el vamos, el hecho de que limite por la cantidad de trabajadores de la empresa me parece, pero Ujú. recontra anacrónico con los términos de la opinión consultiva. Y después, Te bueno, cuento que creo que fue la semana pasada que tenía que ir a Buenos Aires al Congreso de la Asociación Argentina y Flechabú no, me dejó clavado y no llegué, así que si me permiten lo saludo a Jorge que tenía que moderar su mesa y, y no Jorge llegué, García Rapp, sí, y quedé ahí varado, con culpa de Jorge hablamos Flechabú. bastante, con Jorge hablamos bastante de la opinión consultiva y yo mandé al grupo que tenemos de la asociación cuando salió el fallo, yo lo mandé y estuvimos debatiendo bastante sobre este derecho al cuidado, ¿no? Y que todavía sí sigue dando que hablar porque todavía nos estamos como acomodando. Y para mí lo que resulta sumamente anacrónico hoy son todas las licencias, para empezar el tema de la licencia del progenitor no gestante, que es de locos 2 días, o sea, no podemos seguir, es la más reducida de América Latina, la más Claro, reducida de América porque Latina. esa, la licencia del padre Díaz, de lo cual uno tiene que ser hábil, en el paradigma patriarcal de la ley Claro, de contrato de trabajo es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque el hombre, en el sentido patriarcal, vos sos el proveedor de sustento de tu familia. Entonces, cuando te nace uno más que tenés que alimentar, ¿dónde tenés que estar? Obviamente trabajando. No no, claro, olvídate. en ese paradigma patriarcal, no tenés otro lugar que estar, sino que produciendo, trabajando, ganando salario, porque vos tenés una boca más que alimentar. Y para lo único que servís es para ir a anotar la Anotarlo. criatura en el registro civil, pues es un día hábil. Pero, digamos, Fíjate que ese igual paradigma también es patriarcal. Yo no sé si me van a aceptar, pero también es súper triste para el hombre que tu única. Vos tenés básicamente dos cosas por hacer: o desembarcar en Normandía o en las Malvinas, digamos, o laburar en la producción, digamos, obtener salario, digamos. yo te voy a decir Este, que además de este modelo patriarcal, industrial que tiene que trabajar el hombre, qué sé yo, también hay un estereotipo en el cual el padre, en la ley de contrato de trabajo, ustedes piensen que en la ley de contrato de trabajo la persona no gestante era el padre, no había otro supuesto no, como sí, hoy claro, sabemos sí. que hay. Y el padre en la ley de contrato de trabajo no cuidaba, no cuidaba. El No, padre en la ley de contrato de trabajo iba, lo registraba, por eso uno tenía que ser hábil y después se iba a trabajar, pero hay un no. estereotipo también de que la única que cuidaba era la mujer. Por eso la licencia se la damos a la mujer para que se recomponga su estado porque atravesó un parto, y el hombre que vaya inscriba y vaya a trabajar. Había Sí, también un... y la mujer cuidaba, por eso no se puede llevar trabajo a domicilio. Claro, Y la única exactamente. presunción de renuncia es cuando Por la agota. maternidad, Claro, tal cual. porque Cuando se no se entiende arregló. que, así que como se entiende que naturalmente dónde va a estar el hombre si no trabajando, dónde va a estar la mujer si no cuidando a Y su. no cuidando a su hijo, tal cual. Yo no puedo, sinceramente a mí me cuesta mucho todavía creer que no haya, bueno, hay un proyecto que es cuidar en igualdad, que para mí igual se queda a recontra mitad de camino, porque hoy por hoy toda la jurisprudencia lo que hace es asimilar la licencia a la de la madre, mientras que en este proyecto era como gradual, hasta creo que teníamos que esperar como 8 años para lograr la igualdad entre la licencia de la mujer y el hombre, cuando muchos países, sobre todo Europa, está asimilada. Sí, y yo pienso, a ver, no, es muy difícil hablar en Argentina de reforma laboral, ya sabemos por qué, no quiero entrar ahí, pero es escandaloso que tengamos todavía una ley básicamente fundada claramente en una estructura patriarcal. ¿Y sabe por qué es escandaloso también? Porque mientras tanto, el capital desarrolla
formas de subordinación que te escapan y no tienen regulación jurídica. Entonces, aprovecha nuevas formas de subordinación para explotarte. Total, eso todavía no está, y mientras nosotros estamos discutiendo, sí, qué sé yo, mientras tanto, ahí va. Eh, Pero yo creo que también hay una pasividad, porque muchas veces a mí me pasa, yo a veces digo, yo voy a salir con un cartel diciendo, ¿hay algún padre que sea, que vaya a ser padre, que trabaje en relación de dependencia y que quiera litigar? Porque sinceramente no puedo creer que el único fallo que por lo menos que tenemos conocimiento, que es Becar Varela, y solicita la licencia para no gestante, era una mujer. Y entonces el argumento no nos sirve, porque el argumento es que el régimen no diferenciaba entre madre gestante y no gestante. Entonces dice, ujú. yo soy madre a todos los efectos jurídicos, con lo cual, ¿por qué no me estás dando la licencia? Ahora, el punto acá, a la luz de la opinión consultiva, es con qué argumento hoy alguien podría negarle una licencia de la misma cantidad de días a un padre, progenitor no Bueno, gestante. está todo el mundo muy callado. Yo Y eso te voy a decir, no sé qué le pasa, porque esperaba un yo soy poco la más de primera. debate, pero yendo a mi vieja función de abogado de empresa, lo que me decía la gente de recursos humanos, me decía, mirá, Sebastián, esto es una empresa, no un hospital. O sea, acá no, yo no Pero necesito gente acordate que que la trabaje. licencia la paga la seguridad social, la licencia. Bueno, Es pero vos sabés que genera costo en la empresa porque mientras yo tengo a alguien afuera en seguridad social, necesito incorporar a necesito alguien, contratar a alguien. capacitarlo, etcétera, y todo eso tiene un costo para la empresa. Con lo cual, el argumento, no sé por qué nadie lo está. Pero el argumento sería: a ver, si yo empiezo a dar licencia, acá la cuestión es muy fácil. Todo esto se traslada a precio y todos nuestros productos y servicios son más caros como sociedad. Y dejamos de ser competitivos y no le vendemos un clavo a nadie en el mundo. Argumento súper atendible, o sea, te saca el corazón, lo pones así afuera y ese argumento es súper atendible. Sí, a ver, es básicamente el argumento de cualquier reforma, ¿no? Que los costos laborales, que sale muy caro, que cada vez es más difícil para las empresas mantener trabajadores en relación de dependencia. Pero en particular, esta licencia no la paga. Sí, comparto con vos que es probable que el empleador tenga que ir a buscar a otro trabajador, pero en definitiva está reemplazando el salario, no está Sí, sí, duplicando el claro, salario. sí. En términos salariales vos podés decir es algo hecho, pero en términos de organización de la empresa, donde vos tenés a alguien, digamos, ya capacitado, que maneja la máquina, que está Sí, acoplado y de sí. repente te viene un extraño, eso ya te mete ruido en el sistema productivo y algún costo de eso hay. Vos sabés que, volviendo al tema dejando el tema de las licencias, cuando hablamos del tema de la reglamentación del 179, eh, escuché varias opiniones y también yo me junté con varias empresas que habían implementado el tema de las salas de cuidado y en muchos casos sostenían que había mejorado la productividad, porque ¿Mm? las madres estaban mucho más atentas, no estaban pendientes del teléfono, faltaban menos, o sea que le había dado mucho más resultado en cuanto a la productividad que el pago. Después, no sé si te acordás que en la charla que estuvimos juntos en la UBA, alguien que representaba al ministerio o a la secretaría dijo que esto era real en algunos casos, pero que en otros, y sobre todo en el ámbito del AMBA, muchas trabajadoras dijeron que no les resultaba fácil trasladarse con sus hijos en hora pico. Con lo Claro, cual, sí. por eso digo que fíjense lo complejo, ¿no? Del tema, que no hay una sola respuesta. Pero bueno, en ese caso ahí, para mí lo que es discutible es que sea el 40% del salario del personal de casa particulares. Ahí quizás el problema es el monto y no quizás la posibilidad. Pero Ujú. el tema es cómo conciliamos esto para que en definitiva sea realmente, ¿no? Un espacio para el cuidado. Y después lo último que te pregunto, por lo menos yo, el tema de, bueno, ya dijimos que había que reformar toda la ley de contrato de trabajo, aunque la palabra reforma a los laboralistas nos haga así como nos dé escozor. El tema de las dos pausas de media hora, que hablamos antes, de aparte de que, independientemente de lo que vos dijiste, de que si le da hambre después, que se arregle la criatura, hoy sabemos que en la práctica no se implementa. O sea, para una mujer en una jornada es imposible por las distancias, Sí, porque cómo claro. hace para. Es imposible. Y en definitiva termina siendo un derecho que no es ejercido, porque Ujú. depende de la voluntad del empleador. Sí, Depende de claro. la voluntad del empleador si quiere juntar esas dos pausas media hora como para reducir la jornada. Y Ujú. entonces yo el otro día leía este fallo que se había mencionado en esa jornada, que era, no sé si te acordás,
que había resuelto el Tribunal de Justicia Europeo, de la Unión Europea, con una norma que ya tenía más de 10 años, en la que en España tenían el derecho ambos progenitores, ¿te acordás? Pero en el caso que lo ejerciera el hombre, la mujer tenía que trabajar en relación de dependencia. Y en este fallo se declara que violaba la igualdad de género, colocaba solo a la madre como cuidadora, le impedía el derecho humano fundamental al padre de cuidar, y habla de derecho al cuidado, y dice, y además reproduce un estereotipo de género, porque en Claro. definitiva esa mujer no puede trabajar, trabaja en forma independiente y encima tiene más sobrecarga de tarea de cuidado porque su marido no puede ayudarla a alimentar a su hijo. Ujú. Entonces algo que parece tan básico, me parece que el problema que estamos teniendo es que, si bien dice que tenemos márgenes de litigiosidad altísimos, hay muchísimo en lo que no se litiga. No tenemos un solo fallo de un progenitor no gestante hombre que pida la licencia por paternidad para ver qué pasa. El único antecedente es Becar Varela. Entonces, a mí me parece que acá estamos muy callados en serio. Sí, claro. A ver, y eso no es porque no haya casos. Eh, Claro. a ver, ¿y qué diagnóstico podemos sacar de ahí? ¿El afectado no le interesa reclamar? Uno. Bueno, por eso digo, yo soy la primera defensora que dice, para cuidar hay que tener tiempo. Y si no le damos ese tiempo al padre o al progenitor no gestante, no puede cuidar. Pero ahora ejerzan ese derecho. Ujú. Ejerzan ese derecho, porque sí tenemos antecedentes de mujeres que quieren cuidar y no tienen licencia porque adoptaron, porque tienen maternidad subrogada y sin embargo van y lo reclaman. Sí, Pero claro. no veo hombres reclamándolo. Ahora, vos tenés que desarrollar ahí inmediatamente eh, una protección muy fuerte del hombre que reclama eso, porque inmediatamente va a ser despedido. Y Y bueno, pero entonces, para mí analógicamente es una discriminación, sí, sí, claramente. sí, pero digamos, no podemos quedarnos con una indemnización en ese caso. No, para mí es O discriminatorio y sea, tenemos que ir por ahí yo, digamos, inconstitucionalidad del 245 bis y ir por la reinstalación. sí, sí, fuertemente. Yo ahí rescato la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana que habla, digamos, de estándares de protección elevados para ese tipo de Totalmente, personas. ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, Pero porque si no, si no lo dejas con el pecho frente al batallón de fusilamiento, o sea, Y la bueno, pero persona en el caso que... de la mujer que solicitó en Becar Varela, también era una mujer que no era no gestante y sin embargo fue y reclamó y le hicieron Sí, lugar. Y siguieron trabajando las dos, pues las dos trabajaban en la misma empresa encima. Las podrían haber echado a las dos, hablame de riesgo. Y lo asumió. La hay, podrían hay, haber echado a las dos. hay mucho folclore también en lo que vos estás planteando, Nadia, en el sentido de que, y imagínate el hombre que va a reclamar cuidar con sus compañeros de trabajo, las Pero se dan cargadas de cuenta que entonces utensilios. estamos reproduciendo estereotipos de género. Sí, Y sí, entonces sí. ahí iba yo cuando decía, ¿por qué no lo reclaman? Hay que trabajar mucho en muchas áreas, ¿sí? Tal De hecho, cual. la experiencia, bueno, ustedes lo saben mejor, son previsionalistas, aunque no creo que no les gusta que le digan previsionalista, ¿no? No, acá la mayoría sí, a la que no le gusta es a mí porque como yo hago todo seguridad social y también hago laboral, es como que a mí me resulta como que me resulta poco, pero en realidad sí acá hay muchos que se denominan Pero previsiones. los grandes proyectos nórdicos de licencia parentales no resultaron demasiado con los hombres. Si vos no lo acompañás con Sí, cultura, vamos, las normas jurídicas llegan a, a ser suficiente. Necesita acciones positivas y insisto con esto, de nuevo, la seguridad social creo que es la herramienta como para impulsar una ética de ese sentido. sí. Le tengo mucha No, esperanza en la seguridad social. A ver, vos, gente, seamos yo sinceros, nosotros te agradecemos profundamente, el pero bueno, financiamiento ya creo está, ya que sabemos que el sistema está quebrado acá y en todo el mundo, tal por lo cual, cual no me vengan a creo decir que que, no, necesitamos los aportes para financiar el sistema, porque eso ya no lo ya necesito. sabemos que no están. Ya está. Venimos tan golpeados que alguien nos tenga fe desde otra rama nos da un poquito de esperanza, porque venimos demasiado golpeados nosotros. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, no lo quiero entretener más tiempo, que ya hace una hora que Alguna lo tengo. crítica me gustaría, una crítica Bueno, pero no destructiva. tenemos que criticarte. Acá somos, es que en realidad tenemos solo un grupito que hace parte demandada y que No, yo justo lo le único a dan. mí me cuesta, porque te escuchaba atentamente con respecto a que nos ves como a nosotros como el futuro para despegar algunos derechos, y pensaba, nosotros tenemos, por ejemplo, que justo lo mencionó Nadia, el decreto 475 con las tareas de cuidado, pero solo se refiere a las mujeres.
Y yo lo que veo, el problema principalmente es que somos, no solo desde la justicia, sino también desde la administración, aplicamos el derecho en base a lo que dice la norma. Si queremos ampliarlo más, vamos generalmente al derecho convencional cuando hay un vacío. Si hay un Claro. vacío, ahí sí vamos, pero si no es muy positivista somos nosotros, demasiado, ya sea a nivel judicial como a nivel administrativo. Y cuesta también interpretar que la administración como parte del Estado puede ejercer algunos controles o de conveniente de lo que dice, porque no vemos como que la administración, por pertenecer al Estado, es también responsable de algunos derechos que no, que ya los tenemos garantizados por las convenciones, pero no los aplicamos. Pero sí veo que somos muy positivistas, demasiado, demasiado. Por Tal vez, eso también no se reclama. tal vez, Matías, eso viene, digamos, de esa conexión que tiene la seguridad social con el derecho administrativo, ¿no? Está Mm. todo tan normado, tan en la norma, qué sé yo, y la norma que favorece obviamente al Estado. No creo yo en ese tipo de derechos, ya lo verán con mi sentencia, pero sí respeto que, eh, Bueno, pero en realidad no comparto el todo que seamos positivistas porque yo le creo 475, pese a que todos lo usamos, porque obviamente la única posibilidad que teníamos de jubilar a una mujer, yo salía a criticarlo al minuto cero, a decir, no reconoce tareas domésticas, no reconoce tareas de cuidado de otras personas, ni a otras dependientes, ni a otras circunstancias, y Pero se vos queda... estás hablando desde la postura de abogada, no desde la postura de un Sí, funcionario obvio. judicial. El funcionario judicial, el funcionario administrativo es Pero el positivista, funcionario judicial, si no le planteamos el caso, no puede resolverlo. Y no nos pero llegó no el se caso. Yo plantea. lo digo siempre en la facultad. ¿Alguien conoce un hombre de 65 años, por ejemplo, viudo, que haya criado a sus hijos, que me pueda dar la posibilidad a mí de plantear la inconstitucionalidad del decreto 475? Y no lo tengo. Y entonces no le podemos reclamar al Poder Judicial que no se expidió si no le llegó el planteo. Es lo mismo que decimos de la Se pueden licencia. escribir artículos y tampoco hay mucha doctrina con respecto a ese tema. No, sí, Decir, doctrina hay. El problema es que no nos sirve la doctrina. Necesitamos un precedente, pero es lo que es el mismo, es el paralelismo que hice recién con la licencia. ¿Por qué los sí. hombres no van a la justicia a pedir la inconstitucionalidad por omisión? A ver, todos sabemos lo que tenemos que hacer, esto es claro. El tema es Poner un que, aviso en el diario, se va, que, vamos a hacer. que llega un punto en que te dice, pero no da, el dinero no da. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los empleados públicos contratados, ¿sí? Y vos sabés lo que hay que hacer. Son todos empleados públicos, ¿no? O sea, esto del contratado tiene que desaparecer. Sin embargo, viene, por ejemplo, acá en Santa Fe, vienen las comunas y te dicen, me fundo, no tengo presupuesto para pagar a esa gente, gente que Claro. necesito para hacer los Sí, servicios que claro, tengo que prestar. claro. Entonces, frente a esa realidad, eh, ¿qué vas a decir frente a esa realidad? Donde tenemos un sistema del personal de casas particulares que históricamente fue siempre una Claro. trabajadora, vamos a hablar en femenino porque el gran porcentaje es que históricamente. ¿Y por qué? El único argumento es porque lo emplea una familia, no puede ser lo mismo. ¿Sí? El argumento, Sí, como que tal cual, por el supuesto. argumento del costo de los derechos siempre está. Sí, yo tengo una amiga que hace parte empleadora y me dice, sí, todo lo que vos decís es muy romántico, muy lindo, pero sabes que alguien lo tiene que pagar, me dice siempre. Sí. Y alguien Alguien lo lo tiene que tiene que pagar pagar. significa que si el mercado lo permite, lo traslado a precio, con lo cual lo pagás vos en la góndola del supermercado. Y tal cual. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no vamos a liberar al doctor. en Bueno, el chat no hay nada. están todos, parece Esperar que los levantar un dejamos poco más de todos, polémica, pero veo que no. están tranquilos. Justo Celeste Cose, que es profesora de acá de Seguridad Social acá en Santa Fe, en estos momentos no está, pero le iba a pinchar a ver si. Estaba Sí, recién. sí, sí estaba, pero se retiró. No, para mí por eso, me parece que dimos tantas batallas en cuanto a la movilidad y todo que están cansados ya de debatir, vinieron a escucharte, relajados. Estamos debatiendo demasiado sobre movilidad y tantas cosas que creo que vinieron relajados a escucharte. Vamos a ver cómo va esta sentencia en la Corte Santafesina, que Sí, porque está no pelada. se caracteriza por ser una corte muy progresista. Lo que te vamos a pedir, Seba, es que nos mantengan informados, porque yo si no, Sí, no me claro, entero, o sea.
Sí, 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 sí. Y en Yo cuanto a ya la sentencia, yo se las hago llegar, acá me pidieron la sentencia, he yo se las... tenido mis malas experiencias con la corte, pero la última sentencia eh, que tuve en cuanto a violencia, no abrieron la queja Ah, no, de no recurso abrieron extraordinario, así que directamente. quedó firme eso. Pero parece que hay un cambio de, no sé, vamos a ver. Sobre todo que la Corte santafesina, en el caso que conté antes del padre que llevaba al chico a Garraham, aplica la jurisprudencia de Pericori, Sí. pero de una forma cargando la parte actora con la prueba de demostrar todo. Pero eso no dice Pelicori. Bueno, sí, pero entonces no había demostrado que la salud del chico le impedía trabajar. Vale, básicamente tenía ya el Garraham. O sea, Claro. salvo que sea Cristo, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, en el Garraham y acá en Santa Fe Bueno, pará, en trabajando. unos años capaz que logremos teletransportarnos, pero Sí, sí, pero por el momento no. entonces yo soy muy crítico de Pelicori, a mí no me gusta la doctrina Pelicori porque lleva a este tipo de casos. Por ejemplo, Pelicori es muy cómodo para los casos de discriminación por motivos sindicales, porque Es sí, no hay que ningún problema. Pelicori Vos, tenía un motivo medio político. claro, sí, vos a los casos sindicales, generalmente a tu cliente le decís, traeme, y en la demanda ponés, era sindicalista y ponés fotos con sindicalistas quemando cubiertas, como corresponde a un buen sindicalista, y no hay problema en eso. El tema es cuando vos tenés discriminación por motivo de salud, de orientación sexual, que le tenés que decir a tu cliente, bueno, tráeme tu análisis bioquímico, tráeme una foto besándote con tu novio o tu novia. O sea, Algo. si yo sumo También esa carga de demostrar que yo soy sindicalista y entonces por eso me discriminaron, ojo que lo mismo significa yo soy homosexual y por eso me discriminaron, yo soy enfermo. Por eso, en el fallo este que estamos hablando amablemente, yo me niego a hablar de la salud mental de la persona que parte actora. No, no es el motivo de la litis para nada. Por eso yo intenté ser, no sé si lo logré, lo más enfático posible para no, decir, no, es que no se nota podemos que estar discutiendo si la señora esta estaba enferma o no estaba enferma en su salud mental. No, no es el objeto de la litis. hay una, no me acuerdo textual, pero hay una parte que me encanta que decís que de ninguna manera vas a seguir obligando a esta persona a que ventile su estado de salud cuando en Claro, realidad no pasaba por ahí. sí, sí. Yo entiendo que la única forma que entendió ella y sus profesionales que tenía para defender su posición era esa, con lo cual, digamos, se estaba revictimizando, o sea, se estaba inmolando a los efectos de lograr La- eh, lo que sí, la pretendía, pero elevación, no era necesario. tal cual. Bueno, si hay alguna pregunta me la ponen en el chat. Mientras tanto, les anuncio que el 9 de diciembre a las 18 horas es la última actividad de la comisión. Vamos a tener al doctor Walter Carnota y Lucas de Venecia. Vamos a estar hablando de inteligencia artificial en seguridad social. De todas formas, y vamos a esperar que pase esta charla para darle difusión, así que seguramente después lo van a ver. Vos sabés Si no, que decime. una jueza de Montevideo me consultó porque tenía un caso en que el sistema de seguridad social de uruguayo le rechazó el beneficio a una persona porque la inteligencia artificial determinó que no era, creo que pobre, suponete, una cosa así. Y entonces Es como nuestro no se análisis sabía, socioeconómico. Es no nuestro se análisis sabía socioeconómico. por qué la computadora había dicho que no. Bueno, más o menos acá. Nosotros tuvimos momentos en que hacían ese cruce y te decían, no, Ah, usted no superó la evaluación socioeconómica y no, peor, ni siquiera les podíamos echar la culpa a la inteligencia artificial, no sabíamos de dónde sí. había salido. Este, le voy a, no sé si mi colega uruguaya ya dictó sentencia, pero si no, si ya está, se la pido y se la paso. Acá el doctor Mariano Natale, colega, docente de la Facultad de Derecho de la UBA, mañana tenemos un simulacro audiencia vista de causa, están todos invitados. Te manda saludos y dice si consideras que la opinión consultiva es obligatoria, independientemente de lo que considera él. No, lo dijo, pues, si querés, Hola, Mariano. lo dijimos, Eh, pero por arriba. Obligatoria, a ver, ¿en qué sentido? Esto no es derecho positivo puro y duro, pero sí, digamos,
es un pronunciamiento de la Corte que me obliga a mí a hacer control constitucional y convencional, y cuando lo hago tengo que tener en cuenta esto. Así que en ese sentido sí, sí entiendo que es obligatoria. Digamos, yo no me puedo hacer, cuando digo yo, digo operador jurídico, o Operador sea, jurídico. la persona que está en el ANSES negando un reclamo previsional, no se puede hacer el desentendido o la desentendida de que esta opinión existe y que por lo tanto tiene que decidir el caso desde el derecho al cuidado si fuera aplicable. Así que en ese sentido entiendo que es obligatoria como todo el sistema interamericano de defensa de Para, derechos humanos. para Con la- mí, y yo lo escribí, es sumamente obligatorio porque no es una recomendación lo que hace la opinión consultiva, sino precisamente limitar el alcance de un derecho que ya era reconocido. Sí, Solo lo interpreta y le da contenido. sí. A partir de ahora vos no podés decir que no ¿Qué es? sabés, No no sé qué conocés es que el existe derecho el al derecho cuidado, humano al claro, cuidado. No. exactamente. ¿Cómo es? O sea, ¿y qué entendés vos? Bueno, ¿qué entendemos por derecho al cuidado? Está clarísimo ahora. Sí, sí, sí. Está muy bien que hayas hecho la aclaración porque que justamente con ANSES, ANSES pertenece al Estado, o sea, si ANSES hace algo mal, el responsable es el Estado. Por eso está bien la aclaración que hiciste con el control de convencionalidad, porque le estás no echando la culpa, pero sí estás con tu accionar perjudicando al Estado que ya se compromete con tratados internacionales. Por eso Sí, me parece muy bien absolutamente. la Y el aclaración. Estado va a tener que dar respuesta a eso. Y cuando decimos Estado, Totalmente. ojo, también decimos Poder Judicial, ¿eh? Totalmente. Eh, Sí, totalmente. Poder Sí, Judicial sí. también. Con lo cual Para mí es como, estamos todos en el mismo brete. yo creo que las obligaciones son distintas. Para mí la opinión consultiva obliga al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo a adecuar la normativa a la opinión consultiva y al Poder Judicial la aplicación directa Sí, tal en su cual. sentencia. Exacto. Bueno, no lo queremos entretener más, no queremos abusarnos de su generosidad. Sebastián, siempre es un placer escucharte. Te vuelvo a agradecer. Yo sé que es un esfuerzo terrible a esta altura del año para todos los No, que por están favor, yo ahí. la pasé muy bien. Me daba mucha vergüenza venir a hablar de mi propia sentencia, pero bueno, Hacelo porque es bellísimo. Hacelo porque es bueno, muchas bellísima. gracias. Suerte en la corte y tenernos al tanto, por favor. Yo me ocupo de difundir la sentencia de cámara. Vos, por favor, hacenos llegar la de corte. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un gusto Saludos, haber estado nos aquí. vemos el 9 de diciembre y Doc, que termine muy bien el año y bueno, muchísimas gracias de nuevo.